nuevo saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes, agradeciéndole al Señor por este día, como decía nuestra hermana Margarita antes, el privilegio de poder ver a los hermanos y a pesar de tantos años, y por la gracia de Dios, aún permanecemos en el Señor porque hemos entendido que es Él quien nos sostiene y que nos preserva para que nosotros podamos perseverar. Es el Señor obrando en nuestras vidas. Y quisiera hablar en esta mañana sobre que Dios, cierto, nos mantiene, podemos estar en Cristo. ¿Qué es lo que produce que hasta este día usted y yo estemos en Cristo? No sé si se ha hecho esa pregunta alguna vez. Quizás pudiéramos decir nuestro esfuerzo, porque yo me he sostenido en el Señor y a pesar de las dificultades, yo sigo creyendo en el Señor. ¿Sí? Es así, pero hay algo más profundo y más poderoso aún, que es algo que está fuera de nosotros, algo que nosotros no producimos, y que es el nuevo nacimiento. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de volver a nacer. Cantábamos al principio Dios que adoramos, una canción que cantamos constantemente, porque es palabra de Dios lo que se canta en esa canción. Y una parte dice, el Dios que hasta los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. En este tiempo hay muchas iglesias, y me refiero a las mega iglesias, que están enseñando humanismo prácticamente, porque le dicen a los hermanos de la congregación, hermanos, saca la mejor versión de ti. Y se pone todo el énfasis en el esfuerzo del hombre. Y esas iglesias siempre están repletas, porque a la gente le gusta escuchar eso. Porque en lo cotidiano, en el humanismo, se enseña eso también. Todo lo que tú logras es gracias a tu esfuerzo, confía en ti, cree en ti, y se pone siempre el énfasis en el hombre. Y muchas religiones hacen esto también. Y lamentablemente, dentro del cristianismo también se está viendo esto, en muchos lugares. Y por eso quería compartir esta palabra con ustedes, hermanos, en este día, porque necesitamos tener claro estos conceptos para que podamos tener también un entendimiento correcto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Para ello quisiera llevarles a que podamos leer el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 1 en adelante. Esta conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si nosotros miramos hacia atrás, cada uno de nosotros hemos conocido personas en la iglesia, muchos de nosotros, pero que hoy en día no están en la iglesia. Y no me refiero a que se hayan ido a otra congregación, me refiero a personas que se apartaron de Dios y que volvieron a su vida antigua, lejos de Cristo, muchos renegando de Dios, muchos haciéndose adeptos a otras religiones. Y nos preguntamos por qué pasa esto. Tiene que ver con el texto que acabamos de leer. Nicodemo era un fariseo, era un hombre religioso. Él tenía una religión, pero le faltaba algo. Y el Señor se lo dice claramente: debes nacer de nuevo. El Evangelio es totalmente diferente. La verdad del Evangelio echa por tierra todo el ego del hombre. Se va al suelo toda vanidad y toda pretensión. Nicodemo llegó diciéndole a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Pero la respuesta de Jesús es totalmente diferente a lo que él quizás esperaba que el Señor le dijera. Solo la palabra de Dios da una descripción veraz acerca de la condición del hombre. Nicodemo tenía una religión, así como muchos que tienen una religión. Pero realmente él no conocía al Señor, no conocía al Salvador, no conocía la verdad. No había habido en él un nuevo nacimiento. Solamente tenía un conocimiento intelectual de la Escritura. Y esto, hermano, nos tiene que llevar también a ver cuál es la condición del hombre sin Dios. La condición del hombre sin Dios. Y el hombre, dice la Escritura, que sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Podemos ver Romanos 3, del 10 al 18. Aquí, hermano, nos da una descripción o un diagnóstico de la vida del hombre cuando está sin Dios. Y me refiero no solo al hombre que está fuera de las iglesias, sino que al hombre que incluso está dentro de una religión, pero que no ha nacido de nuevo. Romanos 3, del 10 al 18, dice así, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. Esa es la descripción de todo hombre cuando está sin Cristo. No hay justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. Y en esto entramos todos, hermano, toda la humanidad. No hay quien entienda. Esto quiere decir que no hay sabiduría, solamente necedad en el corazón del hombre. Por más sabio que se crea el hombre, si no está en Cristo, todo aquel conocimiento, sabiduría que pueda haber, dice la Escritura que es sabiduría diabólica, hermano. Después el texto dice: no hay quien busque a Dios. Y esto es importante. Quiere decir que ningún hombre nace con el deseo de buscar, de conocer, de servir y de honrar a Dios. Ninguno de nosotros. Después refuerza el texto, dice: todos se han desviado. Todos nacemos, ¿cierto?, desviados de nuestros propios caminos y conforme a nuestros propios pensamientos. Dice después: a una se hicieron inútiles, o sea,
el hombre sin Cristo es un hombre sin provecho, sin servicio, infructífero, vano. Todo lo que podamos hacer, si no es para la gloria de Dios, es algo vano. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para su gloria. Después sigue diciendo el texto, no hay quien haga lo bueno. Y esto tiene relación con lo que dice en el verso 11, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno para el hombre? Conocer a su Señor, buscarlo, vivir para su gloria. Eso es lo más elevado, hermanos, que un ser humano puede llegar a ser. Conocer a Dios que lo creó. Todo lo demás se queda corto en relación a ello. No hay ni siquiera uno, vuelve a reforzar la idea, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad está en esta descripción. Y después de los versos 3 al 17 nos muestra la descripción del corazón perverso que tiene el ser humano cuando no está en Cristo, cuando vive conforme a sus propios pensamientos. Y el verso 18 resume el texto con las siguientes palabras: no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el Antiguo Testamento, la esencia de una actitud correcta hacia Dios es el temor o reverencia ferviente. Por lo tanto, la falta de temor es ateísmo. Y el ateísmo es una doctrina que niega la existencia de Dios. Por eso la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí estábamos todos nosotros. En este texto de Romanos de 3 del día al 18, el apóstol Pablo compila una serie de pasajes del Antiguo Testamento que, entendidos juntos, enfatizan la absoluta pecaminosidad humana y la depravación y condenación de toda la humanidad. Pablo se encarga primero de diagnosticar la enfermedad antes de mostrar la cura. Cuando usted va al hospital, ¿cierto? ¿Qué espera que haga el doctor? Que haga exámenes, lo revise, para ver qué tiene. Y obviamente esperamos que el doctor nos diga, ¿sabes qué? Mira, los exámenes arrojan esto. Tienes esto. Y ahora tenemos que tomar, ¿cierto?, las medidas para que tú puedas ser sanado. Si no lo hiciera de esa forma el médico, nos dijera, no, ¿sabes qué? Está bien, tómate esta aspirina y va a quedar impecable. Y la persona se enferma, hasta que muere. ¿Qué diríamos de ese médico? Que es negligente, ¿cierto? Pues aquí el apóstol Pablo muestra todas estas pruebas para que nosotros podamos entender la condición pecaminosa cuando estamos sin Cristo, cuando no nos hemos arrepentido de nuestras maldades. En otras palabras, Pablo muestra que los hombres no nacen con una inclinación natural para buscar a Dios voluntariamente, sino más bien para rechazarle, para escapar de su señorío sobre ellos. Y esto también lo dijo David, el rey David, Salmo 51, del 1 al 5. David también reconocía su condición pecaminosa. Dice, Salmo 51, del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aquí está la declaración de David. He aquí, yo nací en iniquidad, y el pecado me concibió mi madre. Reina Valera dice, he aquí en maldad he sido formado. Pero aquí dice en iniquidad, y la palabra iniquidad significa gran maldad. David no está diciendo, he aquí, yo soy malo, he hecho algunas cosas malas. No. En gran iniquidad he sido formado, y el pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque padres pecadores engendran hijos pecadores, hermano.
fuimos engendrados en pecado. Para entender esto, tenemos que irnos al principio. Nacimos en pecado. A veces nosotros pensamos, no, yo he cometido pecados en mi vida, pero yo soy buena persona. No, no es así. Eso es incorrecto. Somos pecadores por nacimiento y por práctica. Génesis capítulo 3, versos del 1 en adelante. Génesis 3 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí se produce todo el problema, hermano. Aquí. Porque por la desobediencia de Adán y de Eva, bueno, Eva fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente. Detalle aparte. Para que no le echemos la culpa a Eva, los hombres. No, que Eva fue engañada por la serpiente, ¿cierto? Pero Adán sabía lo que Dios le había dicho. Y Adán pudo haber rechazado a lo que Eva, cuando Eva le ofreció también el fruto. Adán pecó voluntariamente. Y es ahí cuando entra, ¿cierto?, el pecado de la humanidad. Y de ahí en adelante, todos nosotros nacemos en pecado, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Al comer de aquel fruto, Adán y Eva deciden caminar en independencia de Dios y determinar por ellos mismos qué está bien y qué está mal para ellos, ya no guiados por la sabiduría de Dios, sino por sus propios corazones, por su propio razonamiento. Y Dios le había dicho a Adán: el día que comas de ese fruto, moriré. Pero vemos que Adán no murió, siguió viviendo, ¿cierto? Dios le extendió su gracia. Pero aquí cuando habla de la palabra morir, significa separación. Adán quedó separado de la comunión con Dios, producto del pecado. Y esto es importante, porque todos nosotros también nacemos separados de la comunión con Dios, porque es producto del pecado. La caída en Edén dejó intacta la voluntad del hombre, puesto que todavía tenemos la facultad de elegir, o libre albedrío como dice, pero nuestras mentes han sido entenebrecidas o cegadas por el pecado, y nuestros deseos están sujetos a malos impulsos, pero todavía podemos pensar, elegir y actuar. No obstante, algo terrible nos ha ocurrido. Hemos perdido todo el deseo de Dios. Ahora los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son de continuo solo para hacer el mal. Y cuando dice aquí el mal, no se refiere a que todos nosotros ahora somos asesinos y andamos, ¿cierto? No. Mal, hacer el mal significa que todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia gloria, no para la gloria de Dios. Donde inicialmente Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para su gloria. ¿Ya? Y si tiramos el cassette, se me cayó el carnet. Si tiramos el cassette hacia atrás y podemos ver nuestra vida, nosotros todos estamos claros que lo que hacíamos antes no era para la gloria de Dios, era para satisfacer nuestros propios impulsos. Como decía antes, padres pecadores engendran hijos pecadores. Tienen la misma naturaleza, como lo dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y eso es lo que está explicando anteriormente.
En el libro de los jueces, tanto en el capítulo 17:6 como en el 21:25, hay una frase que se repite. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra versión dice: y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. ¿Ya? Y así andábamos nosotros, hermanos. Las cosas que hacíamos, aunque eran malas, nosotros decíamos: no, para mí está bien. No había arrepentimiento de las cosas que hacíamos. A lo mucho un remordimiento por ahí. La esencia o naturaleza del hombre sin Dios es una naturaleza pecaminosa. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nos vuelve a mostrar lo mismo. El hombre natural está espiritualmente muerto, como decíamos antes. Efesios 2, del 1 al 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo más terrible de esto es que cuando pensábamos que éramos libres y hacíamos lo que nosotros queríamos, en el fondo estábamos obedeciendo a Satanás. Eso es fuerte. Indirectamente, sin saberlo nosotros, en nuestra ignorancia, hacíamos lo que Satanás quería. ¿Para qué? Para mantenernos alejados de Dios, para que no conociéramos al Señor. Pero gloria a Dios, porque a pesar de todo eso, Dios permitió que lo conociéramos. Y hoy podemos estar en Cristo. El hombre natural está espiritualmente muerto, separado de Dios. Solo Dios puede darle vida a un muerto. Solamente Dios. ¿Ha visto alguna vez a algún muerto que se resucita a sí mismo? Incluso nuestro nacimiento natural. ¿Tuvimos alguna participación nosotros? No. Dios es un Dios todopoderoso. Solamente Él puede dar vida a los muertos. Escuché que una vez en un lugar llevaron a un predicador, a un pastor, a un maestro, para dar sus clases a un grupo de hermanos para evangelizar, para salir a evangelizar. Entonces el hermano no era de aquel lugar, entonces cuando llegó le dijo a los hermanos y a los alumnos: antes de empezar a hacer la instrucción quisiera preguntar si hay algún cementerio cerca por aquí. Le dije: sí, hay un cementerio cerca. Entonces le dijo: vamos a ir al cementerio. Entonces cuando llegan al cementerio, le dice a los hermanos: ya, elija cada uno una tumba. ¿Ok? Se ganó cada uno una tumba. Le dijo: ya, ahora cada uno de ustedes predíquele al muerto que está ahí en la tumba. Entonces los alumnos se empezaron a mirar todos así, como diciendo: ¿qué pasó aquí? Está medio loco el hermano. Entonces digo: ¿quién se anima? Ninguno. Ya dijo, él empezó: yo voy a empezar. Y decía: muerto, levántate. Muerto, levántate. Después de un rato les preguntó: ¿les parece raro lo que estoy haciendo? Pero bueno, sí, en realidad no esperábamos esto. Entonces le dijo: acostúmbrense, porque esto es lo que ustedes van a hacer cada vez que salgan a evangelizar. Van a hablarle a gente que está espiritualmente muerta. Ustedes les van a tener que predicar a ellos.
sabiendo que están espiritualmente muertos, pero confiando en Dios, que Dios es poderoso para darles vida a través de la predicación. Solo Dios puede dar vida a un muerto. Podemos ver en Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 10. Esto es de lo que estaba hablando recién. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. O sea, están muertos, súper muertos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios le ordenó a Ezequiel, le mostró primero un valle de huesos secos. Hermano, y este valle de huesos secos simboliza el mundo. Así está el mundo. Muerto, espiritualmente muerto. Dice que eran huesos secos en gran manera. ¿Ya? Pero el Señor le pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel no le dijo: sí, Señor, estos huesos van a vivir. No hubo presunción en Ezequiel. Tampoco le dijo: no, Señor, sabes que estos huesos no hay manera de que vivan. Le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque Ezequiel reconoció que el poder está en Dios. Él tiene el poder para levantar a los muertos. Y Dios después le da la instrucción que profetice, en otras palabras, que le predique a esos huesos secos. Y Ezequiel les predicó la palabra del Señor. Y se juntaron, dice, cada hueso con su hueso, la piel, los tendones, pero no había vida en ellos. Entonces después el Señor le vuelve a decir: profetiza al Espíritu. Y aquí la palabra profetiza quiere decir clama al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene el poder para dar vida. Y esto nos habla, hermanos, de una sinergia. Sinergia quiere decir la acción de dos causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. El poder de la palabra, ¿cierto? La autoridad de la palabra y el poder del Espíritu Santo pueden dar vida a un muerto. Y esto es hermoso porque nosotros solamente tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Predica la palabra. Dios no nos mandó a convencer a la gente. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. El que convence es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, quizás a veces nos podemos frustrar cuando le predicamos a alguna persona, porque vemos que no pasa nada en el momento. Pero tenemos que descansar en la gracia de Dios, porque Él puede obrar poderosamente. ¿Con cuántos de nosotros pasó? Nos predicaron el Evangelio, quizás en el momento no pasó nada, pero con los días, con los meses, en algunas personas es más rápido, con otros quizás nos toma un poco más de tiempo. Pero Dios nos dio la convicción de pecado, de justicia, de juicio, y nos volvimos al Señor en arrepentimiento y fe.
Ahora veamos en Ezequiel también, pero en el capítulo 36, versos del 24 al 27. Y aquí de lo que hablaba al principio, de volver a nacer o de la regeneración. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Podemos volver al texto inicial? Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. ¿No lo ha hecho así el Señor con todos los creyentes? En distintas naciones, en distintos países, en distintas ciudades. El Señor nos recogió. Sigamos al siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia a la que se refiere aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua limpia, hermano. Nos lava. Seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siguiente verso. Os daré corazón nuevo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ese corazón no le sirve a Dios. Tuvo que ponerle un corazón nuevo dentro de nosotros. Quitaré el corazón de carne, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Nuestro corazón estaba endurecido, súper duro. Antes no queríamos nada con el Señor. No, que el evangélico, no, váyanse mañana con el evangélico. Yo me acuerdo, había una iglesia acá en mi casa, y yo para escuchar la reunión de las manos de la tarde me llegaba el trabajo, porque me ponía todo volumen, miren, qué malo que eran. Así de endurecido estaba el corazón, hermano, súper endurecido. Pero Dios tuvo misericordia. La regeneración es el acto sobrenatural y soberano de Dios, el Espíritu Santo, mediante el cual Él le imparte vida espiritual a un muerto espiritualmente. ¿Ven que esta es una obra soberana de Dios? Y a veces nosotros nos esforzamos tanto por tratar de convencer a una persona que no, pero ¿cómo es tan duro si siempre le hablo del Señor? Hermano, nosotros no podemos convertir a nadie. El poder está en Dios. Él es el que puede regenerar al hombre o hacerlo nacer de nuevo. ¿Saben? Lo maravilloso de esto es que todo esto sucede en el contexto de la predicación. Todo lo que pasó en Ezequiel, él predicó la palabra, el Espíritu Santo vino y le dio vida a esos huesos secos. Por eso que es importante el contexto de la predicación. Hermanos, y un detalle con esto: cuando prediquemos el Evangelio a alguna persona, no tratemos de acomodar el Evangelio para que suene bonito, para que no suene ofensivo. Prediquemos el Evangelio tal como es, obviamente en amor, no apuntando con el dedo a las personas, pero sí diciéndole las explicaciones del Evangelio. Dios es santo, es soberano, el hombre es pecador, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso el hombre necesita a Dios. A veces predicamos a las personas y como que, sí, no, tú necesitas a Dios para que Dios arregle tu matrimonio, para que Dios te sane de una enfermedad. Dios puede hacer esas cosas, claro que sí. Pero esa no es la razón por la que el hombre debe acercarse a Dios. La razón es porque el hombre es pecador y está camino al infierno. Por eso nosotros no debemos ocultar la verdad y ni acomodarla, porque acomodar la verdad en el fondo, o decir una verdad a media, en el fondo es una mentira. Y Dios nos ayuda, hermano, a ser valientes en esto. Va a haber gente que se va a enojar, que quizás no nos van a querer hablar más, que se van a alejar de nosotros. Pero también va a haber gente que se va a convertir al Señor. Recordemos la predicación de Esteban. Esteban fue apedreado, murió. La gente que lo escuchaba dice que rechinaban los dientes de ira contra Esteban.
Pero Esteban dijo la verdad. Vemos la predicación de Pedro. Pedro predicó también todas las explicaciones del Evangelio. ¿Qué le dijo después a la gente? Varones hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? Estaba confundido en su corazón. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento genuino. Y nos vamos a encontrar con esas dos situaciones. Pero a pesar de eso, tenemos que declarar el Evangelio tal como es. Volvamos ahora al texto de Juan, capítulo 3. Aquí hay algo importante. Cuando Jesús le responde a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, en el verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. Vemos el mismo punto otra vez. Por la palabra y por el Espíritu Santo. Predicar la palabra y el Espíritu Santo es el que obra. Y aquí hay algo que me parece importante destacarlo. Dice, primero en el verso 3, deben nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ciegos a las verdades espirituales. El hombre está ciego a la verdad espiritual. El hombre inconverso. Y después, en el verso 5 dice, deben nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Es lo necesario, hermano, nacer de nuevo. Y voy al punto que decía antes, porque hay muchas personas que estuvieron en la iglesia, pero que hoy día no están en Cristo y están en otros lugares, en otros caminos. La respuesta es porque no nacieron de nuevo. A veces puede sonar fuerte, porque muchos de nosotros tenemos familiares que han estado en la iglesia o estuvieron en la iglesia por años, pero hoy día están lejos del Señor. Lejos del Señor. Cristo es el autor de la vida. La vida misma está en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Jesucristo nos dijo, yo les doy vida. Principalmente dijo, yo soy la vida. Podamos ver Juan capítulo 11, verso 25, del 20 al 25, perdón. Juan 11, versos del 20 al 25. Está dentro del contexto de la muerte de Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo. Dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando leemos este texto, por lo general nos enfocamos en la resurrección futura, ¿cierto?, de los creyentes. Pero aquí el texto está hablando, en este momento, Jesús le decía a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros nos enfocamos en la resurrección física de Lázaro. El Señor resucitó a Lázaro, ¿cierto? Lázaro volvió a la vida, y eso está bien. Pero el Señor Jesús estaba dando una enseñanza aquí más profunda, y es de lo mismo que hemos estado diciendo en esta mañana. Jesús puede dar vida a los muertos, a los que están espiritualmente muertos. Y Lázaro también estaba muerto, estaba súper muerto, dice el texto que ya lleva 4 días.
Pareció Ezequiel, huesos secos en gran manera. Su cuerpo ya hería, decía la Escritura. Había una creencia antigua que decían ellos que hasta el tercer día una persona podía revivir. Era una creencia que ellos tenían. Pero aquí lo dejan claro, 4 días. 4 días muerto. Y Jesús lo resucitó. Lázaro, ven fuera. ¿Saben qué? Cuando Dios da la orden. No es que cuando decimos, no, es que Dios es un caballero, Dios toca la puerta, y si nosotros le abrimos al corazón. Hermano, Dios, es soberano. Y eso tenemos que arraigarlo en nuestro corazón. No es que si yo le doy al Señor el paso para que Él. No. Dios es Dios. Y cuando Dios quiere darle vida a alguien, Él lo hace. Porque Él es soberano. La Escritura dice que Él es Dios. ¿Y quién puede impedir su mano? ¿Quién puede impedirle a Dios que Él haga lo que Él quiere si Él es soberano? Podemos ver a la persona que a nuestros ojos es el más malo. Aunque sabemos que nosotros también somos malos. Y decimos, no, aquí con esta persona no hay vuelta. Hermano, y si está en la soberanía de Dios y Él quiere darle vida, lo va a hacer. Lo va a hacer. Tenemos que entender esto. La soberanía de Dios significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Y no hay quien pueda oponerse a la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que honrarle, tenemos que bendecirle. Hermanos, mire, aunque Dios no hiciera nada más por nosotros, aunque sabemos que Dios sí lo hace, nos sigue bendiciendo de pura gracia, pero solamente el hecho de que Dios nos dio vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús, ese es el motivo para que nosotros seamos agradecidos de Dios. Aunque Dios no nos diese nada más. Hermanos, porque Dios nos sacó de la condenación eterna, nosotros íbamos rumbo al infierno. Y eso tenemos que agradecerlo. A veces nos enfrascamos en cosas, en problemas, en situaciones que vivimos en lo cotidiano. Hermanos, pero eso, a nuestros ojos, a veces son cosas grandes, problemas difíciles. Pero hermanos, cuando lo ponemos al lado de la gracia de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, todos esos problemas quedan así. No se comparan. Y por eso debemos ser agradecidos, hermanos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted, por mí. El Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, se hizo hombre. El Hijo, ¿cierto? Dios el Hijo. Para venir y tomar nuestro lugar. Para vivir una vida de completa obediencia al Padre. Una obediencia que ni usted ni yo le podíamos dar. Por causa de ser pecador. Y que murió esa muerte sustitutiva, perdón. Por cada uno de aquellos que Él iba a salvar. Sufrió sobre Él la ira del Padre. Algo que de repente decimos, no, si a Cristo lo mataron los romanos, sí, pero todo eso está predispuesto por Dios. Imagínense, hermano. Cristo permitió que nacieran esos hombres que lo iban a torturar. Él permitió que ellos tuvieran alimento para que tuvieran la suficiente fuerza para azotarlo, para flagelarlo, para crucificarlo. Y aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí estábamos nosotros también. Nosotros igual éramos malos, igual o peores que los romanos. No debemos olvidarnos de eso. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuán grande es la bondad de Dios, hermanos, para con nuestras vidas. Cristo nos ha lavado con su sangre
para el perdón de nuestros pecados y nos ha vestido con su justicia para poder presentarnos adecuadamente delante de Él. Bendecimos al Señor porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Que podamos reflexionar a través de esta palabra, porque Dios ha hecho una obra perfecta en nosotros, más allá de lo que nosotros a veces pensamos. Así que recordemos, hermanos, el nuevo nacimiento, la regeneración que Dios ha producido en nosotros. ¿Qué era la regeneración? ¿Se acuerdan? Es la obra soberana y sobrenatural de Dios el Espíritu Santo, mediante la cual Él imparte vida espiritual a los muertos espiritualmente. Vamos a orar al Señor y dar gracias por esta palabra. Padre, muchas gracias. Le damos a Cristo Jesús